Bueno, sin más vamos a empezar a la presentación de Marisol Roncero. Ella es psiquiatra y responsable de la unidad ACOM. ACOM es un centro que la Comunidad de Madrid ha creado para la prevención, tratamiento e investigación en trastorno por juego y otras adicciones comportamentales, como es la compra compulsiva, que es de lo que nos va a hablar ella hoy. ¿Vale? Marisol, cuando quieras. Gracias. Vale, pues vamos a hacer aquí. Vale, gracias. Y ahora cuando la compañera Hola. Ya puedo empezar, ¿no? Que había algún problema con... Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Ah, vale, que está apagada. Vale. Vale. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Marisol Roncero, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón, en el centro ACOM, como ha dicho la compañera. Y bueno, pues a lo largo de la charla explicaré un poco el centro ACOM, en qué consiste, cuándo se ha abierto y la forma de acceder, ¿vale? Y bueno, pues me han agradecer sobre todo a la doctora Helen la invitación tan amable a venir a estas jornadas en el día tan importante que es el Día de la Salud Mental. Y bueno, pues a todos los organizadores por invitarme, ¿vale? Voy a empezar. Bueno, este es un pequeño índice que voy a intentar seguir más o menos. Hablaré un poco de qué es una adicción comportamental, porque llevamos toda la mañana hablando de adicciones con sustancia y tal. Y esto de comportamental hay gente que no sabe ni lo que es. Yo tengo conocidos míos que dicen, ¿pero qué es esto de comportamental? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, intentaré explicar qué significa una adicción comportamental. Hablaré de la definición y clasificación de la adicción a las compras, la prevalencia y comorbilidad, cuánto de frecuente es en la población general y con qué patologías mentales está más asociada, manifestaciones clínicas, y luego meteré un poco una cuña publicitaria del centro ACOM, ¿vale? Y bueno, pues me engancharé un poco con lo que hacemos nosotros allí en adicciones a las compras y otras adicciones comportamentales, cómo manejamos esta adicción y las otras, evaluación, diagnóstico, tratamiento y luego unas pequeñas conclusiones. Bueno, adicciones comportamentales o adicciones sin sustancias se utilizan prácticamente como sinónimos. Bueno, pues esta definición, que es del año 2006, pero bueno, sigue prevalente en nuestros días, es la implicación excesiva en una actividad o conducta gratificante. Suele ser gratificante. Yo eso de la adicción al trabajo, pues hombre, la verdad es que no lo he visto en ACOM nunca. Suele ser adicciones a cosas placenteras, pues por ejemplo al juego, al sexo, a las compras, a las redes sociales, a los videojuegos. Suele implicación en conductas placenteras, ¿vale? La persona sigue haciéndolo a pesar de las consecuencias negativas para el bienestar físico, mental o social de la persona. Nosotros pensaremos aquí que todos somos un poco adictos al móvil o un poco adictos a las redes sociales, incluso nos gusta comprar mucho, ¿no? Por internet, tenemos siempre la bolsa llena, pero voy a intentar clarificar qué es una adicción, ¿no? Porque todo esto que hacemos nosotros en nuestro día a día no sería subsidiario de adicción, ¿no? Las adicciones comportamentales más científicamente, donde más se ha publicado científicamente y las más demostradas, que son las que tratamos en ACOM, son el juego patológico, que como veis abajo está ya incluido en las clasificaciones internacionales tanto DSM-5 como CIE-10, está considerado la única adicción sin sustancia en las clasificaciones internacionales, ¿vale? El videojuegos, que está incluido en la CIE-11, trastorno por uso de videojuegos, ¿vale? También online, offline, y luego el resto de adicciones todavía no están incluidas, pero como lo que es la clínica y lo que es la vida avanza mucho más rápido que lo que es estos señores que se reúnen para clasificar, pues bueno, seguramente en las siguientes ediciones ya estará incluido. Redes sociales, sexo, tanto presencial como online, y adicción a las compras, que es de lo que voy a hablaros. Bueno, ¿qué pasa con las adicciones comportamentales? Bueno, pues distintos estudios publicados y bueno, pues nuestra experiencia clínica. Yo acabé la residencia en el 2004, me he dedicado toda la vida, hasta hace 2 años, a tratar pacientes... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Ya. A tratar pacientes con adicción al alcohol y otras sustancias. Yo trabajaba en un centro de salud mental y en el CAI donde yo trabajaba, en la localidad, no había psiquiatra, y entonces, bueno, pues todos los pacientes con problemas
de adicciones y patología mental, pues nos lo derivaban a mí. O sea que sí que conozco mucho el tema de la patología dual y de las adicciones. Sobre todo me dediqué a tratar el alcohol. Y lo que veo y mi experiencia en este año que llevo tratando es que las características de las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales comparten, bueno, yo creo que todas, con las adicciones con sustancia. Por ejemplo, la tolerancia, que significa que uno cada vez necesita más jugar o necesita más ver pornografía o necesita más comprar para tener el mismo efecto. Síndromes de abstinencia, que aunque no es una abstinencia física como la abstinencia a la cocaína o al alcohol, pues sí que conlleva mucho malestar psíquico, pues síntomas de ansiedad, de depresión, sobre todo de irritabilidad en los pacientes cuando se deja de hacer la conducta abruptamente, ¿no? Pérdida de control, que es el hardcore de las adicciones, ¿no? Lo que caracteriza una adicción no es el tiempo que pasamos en ella. No, por ejemplo, un adicto al alcohol no son las copas que se toma, sino la pérdida de control que tiene sobre esa conducta, ¿no? Pues aquí se ve también, y sobre todo seguir haciéndolo a pesar de las consecuencias negativas. Bueno, ya me meto un poco en materia, ¿no?, con las compras compulsivas. Y bueno, pues las compras compulsivas parece que es algo novedoso del siglo XXI, del siglo XX, pero bueno, estos dos señores, uno de ellos ya salió en la charla del doctor Sherman, que es el doctor Kraepelin, un psiquiatra, una eminencia de finales del siglo XIX, primeros del XX, y otro psiquiatra, Eugene Bleuler, ¿no? Son los dos padres de la psiquiatría moderna. Ya describieron este cuadro, ¿no?, hace tanto tiempo como a principios del siglo XX, ¿no? Se llamaba locura reactiva, ¿no? Se consideraba un impulso, ¿no?, un problema de impulsos o una locura reactiva, y se vio que eran personas que compraban, acumulaban sin parar, ¿no? Y se llamó en ese momento oniomanía. Este es un término antiguo clásico, pero para que veáis que esto lleva años. En la psiquiatría moderna, como os he dicho, no está metida las compras compulsivas o la adicción a las compras, que yo lo utilizaré como sinónimos en esta charla, ni en el DSM-5 ni en el CIE-11. En el CIE-11 hay una pequeña reseña que viene en otros trastornos de control de impulso, subtipo compra online, pero ya os digo que esto está en constante investigación y seguramente se meterá, ¿no? Entonces, nosotros nos manejamos un poco, bueno, pues con otras clasificaciones, con otras publicaciones, etc. ¿Cómo de frecuente es la compra compulsiva, por ejemplo, en España, ¿no? Bueno, pues aquí hay un estudio, no sé si aquí, ahí, ¿veis? Es un estudio que se hizo en Galicia. En la población general mandan una encuesta a una muestra de población general, la gente la rellena y bueno, pues unos investigadores investigan un poco qué resultados hay, ¿no?, y si cumple criterios de compra compulsiva, y se vio que hasta en un 7,1% las personas podían cumplir criterios de compra compulsiva. Hay mucha variabilidad entre países, por ejemplo en Brasil un 10%, en Italia un 11%, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí que se ha visto es que es muchísimo más frecuente en mujeres. En ADCOM, yo que trato a estas mujeres con compra compulsiva, es hasta un 90% mujeres, un 10% de hombres. O sea, estamos hablando de una prevalencia de mujeres muy altas. Y de adultos jóvenes. Es una patología que empieza en la juventud temprana, como 18 20 años, ¿no?, cuando ya se tiene un poco de acceso a dinero, la gente empieza a trabajar o a disponer de más economía. Aquí hemos hablado mucho de la patología dual. Yo, en las adicciones comportamentales que trato, tanto como sexo, compra, juego, nosotros en ADCOM tratamos personas con patología dual. Ahora os diré un poco cómo es el acceso y cómo evaluamos esa patología dual. Normalmente lo que yo he visto es que detrás de la adicción a compras siempre hay un problema de salud mental detrás. O sea, la adicción es como una especie de acompañamiento a un problema grave de salud mental. Sobre todo, lo más frecuente es trastorno depresivo, también trastorno de ansiedad social. Hay mucha comorbilidad con el trastorno de acaparamiento, que no sé si sabéis lo que es personas con síndrome de Diógenes, pero no tiene por qué acumular basura. También yo tengo pacientes que acumulan vestidos, que acumulan vajillas, que acumulan navajas, que acumulan mochilas, etcétera, etcétera. Y bueno, llega a ser tal que no se cabe a lo mejor en la casa. Yo les digo a los pacientes que me traigan fotos de su casa y me las traen, encantados. Y entonces te das cuenta, ¿no?, de cómo viven estas personas que a lo mejor no tienen ni sitio para dormir, ¿no? Muchísima comorbilidad con el trastorno por conducta alimentaria, sobre todo bulimia nerviosa, trastorno por atracón, es un continuum, ¿vale? Hay muchísima comorbilidad con este tipo de patología.
Con el juego patológico también, otra adicción comportamental, 2 adicciones comportamentales en la misma persona, y por supuesto con trastornos por consumo de sustancias, sobre todo lo que he visto es el alcohol. Comparte también comorbilidad con trastornos de personalidad, sobre todo evitativo, obsesivo, compulsivo y límite, también alrededor de un 20-30%. Lo más característico, lo que os he dicho, bueno, pues el trastorno por acaparamiento. Esto no es una foto de un paciente mío por guardar la privacidad, esta la he cogido de internet, pero bueno, se hace uno una idea de cuál es en realidad el problema que hay, ¿no? El acumular, comprar cosas con las etiquetas puestas que ni siquiera se estrenan, personas que a lo mejor se compran 10 pantalones de distintos colores en un día, no se los ponen nunca, o 20 camisetas iguales, etcétera, etcétera, y las van acumulando, ¿no? Con bulimia nerviosa y con el trastorno obsesivo compulsivo que no he señalado antes, también hay muchísima comorbilidad. Como no tenemos criterios diagnósticos en las clasificaciones, bueno, pues una señora que se llama Astrid Miller, que es una psiquiatra alemana que ha estudiado mucho el fenómeno este de las compras compulsivas, ha elaborado una serie de criterios, ¿no? Y bueno, pues serían como cualquier otra adicción, ¿no? Esto sería equiparable a adicción a cualquier sustancia o a cualquier otra adicción comportamental. Impulsos, antojos, preocupaciones intrusivos irresistibles, disminución o pérdida de control sobre lo que se compra, compras excesivas, consecuencias negativas, síntomas emocionales y cognitivos tras el cese de gasto excesivo, por ejemplo, grandes sentimientos de culpa y arrepentimiento, mantenimiento o escalada de las compras disfuncionales a pesar de pues, las consecuencias, sobre todo económicas y familiares, como os podéis imaginar, y hay un especificador de acaparamiento. No todo el mundo que tiene compra compulsiva acumula, hay gente que lo usa o lo que sea, ¿no? Pero hay gran frecuencia en personas que acaparan. Bueno, lo de las compras compulsivas es un ciclo que se repite igual que en cualquier otra adicción. Empieza uno con un estado de ánimo disfórico, inquietud, tristeza, he tenido un mal día en el trabajo, tal, no sé qué, empieza a excitarse ante la expectativa de compra, empieza a adquirir objetos superfluos que no necesita para nada de una forma compulsiva, después esa sensación de placer pasa completamente y da paso al arrepentimiento por el dinero gastado y la pérdida de control, ¿no? Y luego pues se repite el ciclo para repetir el malestar. Es un poco parecido a cualquier otra adicción, ¿no? Bueno, ya voy a hablar del Centro ADCOM. El Centro ADCOM es un dispositivo del Servicio Madrileño de Salud, que pertenece a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fue inaugurado en julio del 2022, a finales de julio, el día 26, y está ubicado en el Hospital Gregorio Marañón, en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. El Gregorio Marañón es un hospital muy grande y tiene distintos pabellones. Psiquiatría tenemos un pabellón para nosotros, está entre la calle Ibiza y Máiquez, ¿vale? Ibiza esquina Máiquez, ahí estamos, en la primera planta está ADCOM. Y está destinado, como ha dicho mi compañera, a la detección, prevención, tratamiento e investigación de las adicciones comportamentales. ¿Y cómo llega al centro ADCOM? A través del médico de atención primaria, el psiquiatra, vaya rollo, el psiquiatra me ve dentro de 3 meses, no le da tiempo a mandarme, yo estoy muy mal, pues no. Es un acceso directo a través de un sistema de autocita online. Uno teclea, teclea ADCOM en un buscador, ¿vale? Y le sale esta página web de la Comunidad de Madrid que se llama ADCOM Madrid. Y entonces, después de leerse todo lo que pone, explicación de ADCOM, etcétera, ahí abajo pone solicitar cita. Pues uno dice, pues voy a solicitar cita porque yo tengo un problema de compras o un problema que veo demasiado porno, ya estoy 14, 15 horas, afecta a mi vida, o tengo un problema de juego patológico, etcétera. Y entonces, pues voy a solicitar cita. ¿Y qué pasa en esta cita? Uno accede a este formulario que tiene que rellenar el CIPA, la fecha de nacimiento y el DNI. ¿Qué pasa? Atendemos a toda la población de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Todo el mundo que tenga una tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid, viva donde viva, que englobe dentro de la Comunidad de Madrid, puede acudir aquí a este centro, ¿vale? Es un sistema de autocita como el que había cuando nos vacunamos del COVID o como hay cuando quieres reservar mesa en un restaurante, igual, ¿vale? Te sale un desplegable con las citas disponibles y tú te citas. La cita no es ya para ver a un psiquiatra o a un psicólogo, es para hacer un cribado. Un cribado es una serie de test que hacemos, una serie de cuestionarios, unas escalas que hace el paciente, es un proceso de evaluación breve de 45 o 60 minutos en un salón de actos, una sala de grupos que tenemos allí. Se le da al paciente unas tablets o a través del teléfono móvil que vosotros
en la tarjeta sanitaria, cuando os metéis, pone Azcom y diréis, ¿esto de Azcom qué es? Bueno, pues si os registráis para venir a Azcom, allí saldrían vuestros cuestionarios, ¿vale? Si no os registráis no sale nada. Pero también se puede hacer a través de tablet. Entonces, en eso hacéis esos cuestionarios digitalmente, esos cuestionarios se vuelcan en la historia clínica, y el objetivo es proporcionar un servicio accesible a la población que permita identificar y orientar a personas que pueden tener una adicción o estar en riesgo de desarrollarla. Las características y las ventajas es que es un acceso directo, es presencial, en grupos hasta de 8 personas, ¿vale? Se respeta muchísimo la confidencialidad, allí ni se dicen nombres ni se dice nada, uno va allí, hace su cuestionario y se va a casa, ¿vale? Y es a través de dispositivos móviles, ¿vale? ¿Cómo se analizan estos resultados? Bueno, pues en una reunión semanal que son los jueves a las 10 de la mañana, dividimos el paciente en 3 grupos. El paciente que no se detecta adicción comportamental, bien es dicho que hemos atendido ya 500 pacientes en cribado adultos y 2 o 3 han sido grupo 1, los demás o son grupo 2 que están en riesgo o tienen una adicción comportamental, ¿vale? Entonces, el grupo 2 es un uso problemático y el grupo 3 es los que sí se detecta una adicción comportamental y una posible patología mental asociada, ¿vale? ¿Qué pasa en el grupo 2? El grupo 2 se les llama, se cita con trabajo social, se evalúa un poco qué está pasando y a veces pasa al grupo 3. O a veces se le orienta a otros dispositivos donde se puede hacer más prevención, más labores, ¿no?, un poco más psicoeducativas, etc. Y el grupo 3 nos los quedamos nosotros ya para tratamiento, ¿vale? Entonces, el paciente ya se le escribe un correo electrónico y se le dice, ha sido usted admitido en el programa Azcom, venga tal día, tal hora, se le cita con enfermería le pasa una serie de cuestionarios sobre salud y otros cuestionarios que ahora diré, ¿vale? Se le hace una analítica completa donde, bueno, vemos un poco pues qué estado de salud tiene el paciente, si tiene pues algún tipo de patología hepática, si consume alcohol, sustancias en orina, hacemos también para descartar un poco que consuma otra sustancia, que no es excluyente para tratar en Azcom, ¿vale? Y la entrevista clínica que puede ser o con el psicólogo clínico o conmigo. Nuestro equipo está formado por un psiquiatra de adultos, que soy yo, un psicólogo clínico, un psiquiatra infanto-juvenil, una enfermera y un trabajador social, ¿vale? Somos el equipo Azcom. Entonces, bueno, pues en la evaluación del paciente, una vez que ya pasa con el psiquiatra, tal, también se le pasa una escala, ¿vale? Si es de adicción a compras, pues se le pasa a escala de adicción a compras, ¿vale? Que es esta de aquí. Tampoco me voy a extender mucho, porque, bueno, se evalúa un poco, pues, qué nivel de gravedad tiene el paciente en el momento que acude a Azcom, ¿no? Pues si uno piensa en compras, comprar todo el tiempo, hace compras, comprar para cambiar estado de ánimo, bueno, pues todas estas que veis, que son muy parecidas a cualquier otra escala de adicciones, ¿vale? Y también se le hace una entrevista clínica completa, una historia psiquiátrica completa, etc. Os digo que en la reunión de los jueves no solo se evalúan las escalas, nos metemos en ORUS, valoramos si tiene antecedentes de salud mental, si hay alguna anotación del médico de atención primaria, etc. O sea que hacemos una valoración completa. Bueno, esto ya es cuando el paciente está en la consulta. Hacemos también escalas de patología dual para evaluar si tiene depresión, ansiedad, TDAH del adulto, que es muy frecuente en las adicciones comportamentales, escalas de impulsividad, de regulación emocional, que antes hemos estado hablando un poco. La mayoría de los pacientes con adicciones tienen problemas en la regulación emocional. Sí que evaluamos la motivación al cambio, que suele ser muy alta, porque cuando un paciente se apunta, vaya a hacer un cribado y tal, pues es que realmente está bastante motivado para dejarlo, ¿no? No es que vaya a arrastras llevado por nadie. Y escala de personalidad, ¿vale? Para descartar o ver si tiene algún trastorno de personalidad. Y bueno, pues una vez que tenemos toda esta información con el paciente, ¿qué hacemos? Bueno, pues le metemos en tratamiento y hacemos un seguimiento. Nuestro enfoque, como todas las adicciones, es biopsicosocial, intervenimos psiquiatra, psicólogo, trabajador social, etcétera, ¿no? Y somos un equipo interdisciplinar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora os comentaré un poco el manejo, cómo lo hacemos. ¿Qué objetivos nos planteamos en una persona con adicción a las compras? Bueno, pues sobre todo reducir los deseos y pensamientos relacionados con la conducta de compra, adquirir habilidades de autocontrol y desarrollar nuevos hábitos de compra. Como se ha dicho antes, en una adicción comportamental no podemos decir no compres más. Esa persona tiene que comprar comida, tiene que comprar pues cosas que necesita, etcétera, pero que lo haga de una manera responsable, ¿no? Y con capacidad de autocontrol, y eso le enseñamos aquí.
fomentar la autoestima, ¿no? Que detrás de la adicción a compras siempre hay mucho problema de autoestima, identificar factores de riesgo, pues no vayas solo a un centro comercial, ve siempre acompañado, bórrate todas las aplicaciones del móvil, que alguien te controle el dinero en los primeros meses, bueno, pues como una adicción al juego, por ejemplo, ¿no? Realizar actividades negativas, estrategias de afrontamiento, muy importante la reestructuración cognitiva y aumentar la confianza de la familia, que suele estar por los suelos. Aquí el tratamiento lo he dividido en 3, aunque ya os digo que trabajamos en equipo y bueno, pues no es algo que esté dividido en estancos. La psicoterapia suele estar a cargo de psicología clínica, que hace labores de psicoeducación, modelo cognitivo-conductual, entrevista motivacional y también terapias de tercera generación como terapia de aceptación y compromiso y de mindfulness. Y bueno, nosotros tenemos estructurado esto, aunque estamos viendo que no es suficiente, como una duración de 6 meses y luego ya derivación, pero tenemos pacientes hace un año y todavía tienen que seguir viniendo, o sea que estamos viendo que a lo mejor lo que nos planteábamos desde el principio no es así, ¿vale? Necesitan más. Entonces, esto sería el abordaje individual que hace psicología clínica, ¿no? Que se alternan las consultas conmigo. Entonces estamos viendo que a lo mejor un paciente con una adicción comportamental, pues a lo mejor tiene 2 citas al mes con psicólogo, 1 o 2 citas con psiquiatra, bueno, pues no está mal, ¿no? Para ir viendo un poco cómo evoluciona, ¿no? No es lo mismo verlo cada 2 o 3 meses, como somos unos privilegiados en ese sentido, primero porque acabamos de abrir y segundo, bueno, pues porque contamos un poco con estos recursos, ¿no? Y luego al alta sí que se le hacen citas de seguimiento, ¿no? El psicólogo, bueno, pues el tratamiento psicológico, mis compañeros psicólogos clínicos aquí presentes seguro que saben más que yo de terapia psicológica, pero bueno, algo manejo un poquito de, sobre todo, psicoeducación, intervenciones conductuales, prevención de recaídas y entrevistas motivacional, ¿no? Como decían antes, se usan mucho las técnicas de hace 10 años, pero es que son las que valen, ahora mismo, sobre todo el tema de la motivación al cambio, ¿no? Que yo lo uso mucho también. Psiquiatra, bueno, pues yo ¿qué hago en ADCOM? Bueno, pues también valoro tratamiento farmacológico si existe una patología dual, tratamiento como tal para adicción a las compras no hay, pero como siempre se acompaña de algún problema de salud mental, pues en la mayoría de ocasiones sí que se necesita un tratamiento farmacológico, bueno, pues en pacientes que no pueden abordarlo solo, ¿no? con psicoterapia, que ya nos gustaría. Abordaje de patología dual, ¿no? Y las sesiones, ya os he dicho, bimensuales los primeros 2 meses y posteriormente, cuando la persona está mejor, pues conmigo van una vez al mes. ¿Yo qué hago en consulta? Bueno, pues explorar abstinencia, recaída, deseo de comprar cosas, reforzar sobre todo la abstinencia conseguida, porque es verdad que la persona tiene que comprar, pero en los primeros meses se recomienda que sea otra persona la que se encargue un poco de hacer este tipo de labores, ¿no? De hacer la compra o de que la persona no se tenga que preocupar de estos temas, ¿no? Analizar recaídas, ¿no? Factores desencadenantes, estrategias de afrontamiento, ¿no? Pues sobre todo aburrimiento, ¿no? Dicen mucho aburrimiento, sentimientos de frustración, explorar estado de ánimo, sentimientos de culpa y muchas veces la ideación suicida, porque adquieren tantas deudas, ¿no? Tantos problemas que en muchas ocasiones aparece esta ideación suicida bastante fuerte, ¿no? Y, como os he insistido antes, abordaje de la patología dual. Aquí hay distintos estudios, ¿no? Para abordar un poco el tema de las compras, se utilizan antiimpulsivos, antidepresivos, que bueno, se ha visto que controlan impulsos. Yo ya os digo que en una persona con adicciones, si tiene algún otro problema de salud mental que sea subsidiario de tratamiento, lo pongo. Es muy raro que una persona con adicción a las compras no tenga nada de esto. Entonces estos son como los que más se han demostrado efectivos, ¿no? en estas pacientes, que son la mayoría de mujeres. Como os he dicho antes, depresión y ansiedad, el top de patología dual, TOC y TDAH muy característicos, el TCA, el trastorno de conducta alimentaria, también muy característico, otros trastornos de impulsos, también tengo cleptómanas en la consulta, ¿vale? Que bueno, pues es también una conducta, yo considero que adictiva, porque no compra, pero roba cosas, ¿vale? Y acumula también, ¿no? Y no puede evitarlo. Entonces, bueno, alguna hemos metido también en ADCOM. Consumo de sustancias, también lo abordamos cuando trabajamos mucho en coordinación con los CAP, ¿vale? Con los CAP de Madrid Salud, con los CAI, ¿no? Si la persona vive fuera de lo que es la ciudad de Madrid también, ¿no? Hay pacientes que compartimos.
Y luego, bueno, pues abordaje también de otras adicciones comportamentales. En este caso se aborda la que más afecte, ¿no? Pues hay personas que tienen compras pero tienen más problema de juego patológico, a lo mejor, bueno, pues se trata primero el juego y luego las compras. Y luego tenemos una terapia de grupo, ¿vale? Para personas con adicción a las compras. Esta terapia la lleva enfermería, es una enfermera especialista en salud mental que tiene formación, ¿vale? Y es una terapia de grupo que es estupenda, vamos, yo, porque no está aquí María, si no, le diría que me lo explicara ella. Es una terapia de grupo, ya va por la 3ª edición, y ella lo que utiliza mucho, no tanto cognitivo-conductual, sino sí muchas técnicas de mindfulness, psicoeducación, porque estas pacientes tienen muchísima ansiedad, ¿no? Muchísima dificultad para afrontar problemas, con técnicas motivacionales, educación para la salud, y la hace los lunes por la tarde, y son como entre 9 y 10 sesiones, pero luego hace como seguimientos, ¿vale? Y entonces son grupos cerrados, entran al principio porque son como sesiones estructuradas, no es grupos de autoayuda al uso, ¿no? Donde la gente va allí, bueno, pues a contar un poco sus experiencias, como pueden ser los grupos de autoayuda, sino que estos son grupos terapéuticos. Y bueno, como conclusión, sí que hay una alta frecuencia, ¿no?, de trastorno por compra compulsiva en nuestra sociedad. Estudios actuales dicen que entre un 2 y un 8%. Hay una elevada comorbilidad, como os he dicho antes, ¿no?, con patología depresiva, con trastorno obsesivo-compulsivo, con TCA, con TDAH, etc. Los investigadores y los clínicos que trabajamos en esto lo consideramos una adicción, ¿vale?, por las consecuencias, los síntomas, etc. Y el tratamiento requiere abordaje psicológico, psicoterapéutico y también farmacológico en la mayoría de las ocasiones cuando existe esta patología dual. Y bueno, pues aquí tengo mi correo, pues si queréis escribirme con alguna duda o pregunta, pues ya está. Ya te digo. Muchas gracias, Marisol. Bueno, damos paso ahora a la segunda intervención. Bueno, voy a presentar a Alejandro Villena. Alejandro es psicólogo general sanitario, sexólogo clínico y director clínico y de investigación de la asociación Dale una Vuelta, que es un proyecto social y de ayuda para afrontar la adicción a la pornografía, que es de lo que nos va a hablar hoy. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, además de investigador en la Universidad Internacional de La Rioja y coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual en la consulta del doctor Carlos Chiclana. Es también autor del libro ¿Por qué no? Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo van las jornadas? Lo primero, dar las gracias a toda la organización por invitarme. No sé qué me habéis visto y si os fiáis de mí. Espero que sigáis fiando de mí después de la sesión. Bueno, vivimos tiempos difíciles, ¿no? Para este tema de la sexualidad, la pornografía. Todas las semanas salen noticias, ¿no? Esta última semana, inteligencia artificial, agresiones sexuales entre menores. Bueno, dicen los expertos que vivimos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya, ¿no? Una sociedad que se mira mucho a sí misma y una sociedad que lo quiere todo rápido y todo de forma inmediata. Y es por eso que, pues a pesar de supuestamente ser una de las sociedades pues, más libres a nivel sexual o de los últimos tiempos, ¿no?, somos la sociedad con el peor sexo de la historia, una de las sociedades con el peor sexo de la historia. En el último año, 2022, según el periódico El Mundo, tenemos brotes de clamidia, sífilis y gonorrea aquí en España. El 21% de hombres jóvenes de entre 18 y 35 años sufren algún tipo de grado de disfunción eréctil, según un estudio longitudinal que se hizo en Estados Unidos. El 12% de las mujeres sufren algún tipo de disfunción en el orgasmo. Tenemos menos frecuencia de relaciones sexuales incluso que las generaciones que nos preceden, que nos anteceden. La pornografía es la fuente de información de más de la mitad de los jóvenes hoy día y de los universitarios, según los estudios que encontramos en España. Según la Fiscalía de Menores, ha habido un aumento del 116% de las agresiones sexuales entre menores en un año. ¿Y qué tiene que ver la pornografía con todo esto? Hombre, pues algo creo que tiene que ver, ¿no? Por supuesto, no es solo la pornografía lo que tiene que ver, pero sí la manera en la que estamos viviendo la sexualidad. Esta es una comparativa del acceso, pues, de los billones de visitas anuales que hay de diferentes plataformas de entretenimiento, vamos a llamarlo, de productos culturales de entretenimiento. Los de más arriba son las dos páginas más conocidas de pornografía. Este es un estudio de este año, 2023.
pues como veis, casi el doble que ChatGPT, que Netflix, que TikTok, ¿no? O sea, que parece que la cantidad de personas que están accediendo a la pornografía, la cantidad de visitas, pues, bueno, es una industria muy potente, ¿no? Los expertos lo llaman la AAA, que es la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato. Nunca antes ha habido un producto que sea susceptible de generar un problema, una adicción, que esté tan disponible. ¿Cuánto puede tardar un adolescente en conseguir cocaína? ¿Cuántos segundos? Minutos, horas, días, algunos ni podrán conseguirla. De alcohol, tabaco, apuestas, bueno, tienen ciertas barreras. Pornografía, un segundo, 2 clics, poner porno, tetas o culo en el teléfono móvil, ¿no? Entonces, bueno, esto cambia un poco las características de esta pornografía que estamos viendo actualmente, que no tiene nada que ver con la pornografía de 30 años. Antes tenías que buscar la pornografía, ahora la pornografía es la que te busca a ti. Antes nos preocupábamos por lo que pasaba fuera de casa, ¿no? A ver si mi hijo pues hablaba con extraños, si le daba un caramelo a alguien en la puerta del colegio. Ahora nos tenemos que preocupar por lo que pasa dentro de casa. ¿Qué pasa cuando tienen acceso desde los 6 años a un móvil de forma ilimitada? ¿Qué pasa cuando tienen acceso a internet de forma ilimitada en el iPad, en el ordenador? Bueno, pues diferentes consecuencias. Veamos algunos datos de realidad, ¿no? Para que no veáis que es un discurso sensacionalista o alarmista, simplemente me dedico a atender pacientes, también a la investigación, y lo que observamos pues, son datos alarmantes, ¿no? A veces doy talleres en institutos, en colegios, y también lo ves en la realidad de los adolescentes. El otro día me llamaron de un colegio para ir a quinto de primaria, que son 10 o 11 años, porque ya habían detectado problemas de sextorsión, sexting, pornovenganza y exposición temprana a pornografía, ¿no? En quinto de primaria. Y esto cada vez más habitual. Según el estudio más grande que se ha hecho en España, que fue muy representativo, de la Universidad de las Islas Baleares, la edad media para el primer contacto se encuentra entre los 9 y los 11 años, ¿no? Imaginaros un niño de 9 y 11 años. Probablemente crean el ratoncito Pérez, pues los Reyes Magos todavía. ¿Y se está encontrando vídeos de qué tipo? Pornovenganza, violaciones grupales, incestos. Si pones porno violento en Google encuentras 61 millones de resultados en 0,24 segundos. Es decir, en 2019 uno de los vídeos más vistos en España fue una violación grupal con 224 millones de visitas, según un reportaje de investigación que se hizo hace unos años. Sabemos que muchos acceden por accidente, entre el 30% en 2020. Nosotros vamos a presentar una investigación, tenemos lo aceptado en la revista, casi un 70%, es una investigación un poquito más reciente, entre el 30 y el 70%. O sea, en 3 años hemos visto que casi el 70%. Es verdad que, bueno, esto también varía la muestra, ¿no? No es ciencia cierta, pero bueno, sí que vemos que cada vez hay más contacto por accidente por ese acceso ilimitado a las pantallas. Sabemos que 4 de cada 10 chicos y 2 de cada 10 chicas están en ese grupo de riesgo de desarrollar un uso problemático de la pornografía, por otras características también, que luego hablaremos. Y bueno, pues sabemos que la industria de la pornografía es una industria muy grande, ¿no? Si quisiéramos ver toda la pornografía que hay en Internet, necesitaríamos 130 años para ver toda la pornografía que hay, ¿no? ¿Qué sabemos a nivel clínico o a nivel de clasificación de patología? Pues la verdad es que está un pelín en pañales. Sí que es cierto que en 2018 la CIE-11 incluye esta categoría, que es el trastorno por comportamiento sexual compulsivo. A día de hoy es la única categoría que tenemos para conceptualizar la problemática con la pornografía. Es un poquito un cajón desastre. Además, muy paradójico porque se llama trastorno por comportamiento sexual compulsivo, pero está dentro del trastorno por los comportamientos del control de los impulsos en la CIE-11, y las características que se manifiestan en clínica parecen más bien adictivas. Por tanto, hay un poco, bueno, ya sabemos que la adicción tiene parte compulsiva e impulsiva, pero bueno, ahora desmenuzaremos esto un poquillo. ¿Cuáles son los criterios que nos incluye la OMS? Estos 4. Incapacidad para el control, por unos impulsos sexuales intensos, urgentes, que se convierten en un comportamiento sexual compulsivo y repetitivo, intentar dejarlo y no lo consigo, intentar controlar la conducta, ¿no? La continúo realizando aunque ya no me dé placer, ¿no? Esto es una clave, no busco el placer, muchas veces alivio otro malestar, ¿no? Y la continúo a pesar de que me va quitando el placer. Y bueno, pues lo hago, me involucro en esta conducta a pesar de tener consecuencias en mi vida. Un quinto criterio que se incluyó un poquito más tarde es este que dice que la angustia que está completamente relacionada con los juicios morales y la desaprobación de los impulsos no es suficiente para cumplir con este diagnóstico. ¿Eso qué significa? Que una persona, porque tenga una creencia religiosa, sea la que sea, y haga una desaprobación de su conducta sexual o de ver pornografía, eso no es suficiente para hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Yo qué sé, pues a alguien que sea religioso le puede parecer mal robar por su moralidad, pero eso no significa que tenga una cleptomanía. Pues con la sexualidad pasa igual, porque a alguien le parezca moralmente malo pues una conducta sexual no significa que eso sea una patología, sino que tiene que ver con una concepción moral, y como a veces se juntaban estos dos ámbitos, el de la religiosidad y el de la sexualidad, pues la OMS decidió matizarlo para afinar más en el diagnóstico, y creo que es interesante, ¿no? Como decía, esto es un cajón desastre. A lo largo de la literatura científica encuentras diferentes terminologías: uso problemático de hipersexualidad, adicción al sexo, conducta sexual fuera de control,
chemsex incluso, que, bueno, aquí hay varios expertos, ¿no? Pero también está un poco, creo que en este cajón desastre, que también se incluye aquí, ciberadición sexual y muchos tipos de conducta. Pues hay pacientes muy diferentes, que tienen masturbación compulsiva, que tienen adicción a la pornografía, que tienen solo uso de webcams y chats sexuales, consumo de prostitución. Es decir, es un cajón desastre ahora mismo esta categoría para meter aquí todo el mundo que tenga una problemática con la sexualidad en general, ¿no? Por tanto, todavía no estamos hablando ni siquiera de la adicción a la pornografía. ¿Qué ha avanzado? Bueno, ¿cómo encontramos esto en consulta? Pues de forma muy variada, ¿no? Estos son 4 ejemplos de pacientes en consulta. Pues no puedo controlar mis relaciones sexuales, una chica de 20 años, un chico de 35 años que dice que el porno le afecta a su deseo sexual con su mujer, un chico de 16 años que ve 4 veces o 5 pornografías al día en el colegio y ha llegado a tener ganas de ver pornografía infantil, o un hombre pues, de 24 años que dice que no siente ya placer con su pareja debido al desgaste que el chemsex le da la propia vida sexual. Como veis, hay con mucha variabilidad dentro de estos tipos de pacientes y muchos subtipos de pacientes que todavía no están, a mi parecer, bien diagnosticados, bien clasificados con un criterio internacional. Además, muy curioso, porque según pues, los datos internacionales, la gran mayoría de pacientes con conducta sexual compulsiva lo que tienen es un uso problemático de la pornografía. Por eso parece que la pornografía debería tener una categoría diagnóstica específica para poder clasificarse, porque la gran mayoría de pacientes sí que tienen una problemática con la pornografía y creo que sí que requiere una atención especial, ¿no? Por eso le hemos llamado adicción a la pornografía esta sesión de hoy. Sigue en investigación desde 2014 y cuando aparecen los primeros cuestionarios se ha ya creado un modelo en el que se llama uso problemático de la pornografía, que se utiliza en investigación, también en clínica. Tenemos ya escalas validadas para medir el uso problemático de la pornografía y se basa en el modelo adictivo, que ha explicado Marisol, y bueno, que hablaba pues, de las recaídas, de la tolerancia, de la abstinencia, de la regulación de emociones, ¿no? Cada vez que estoy triste, estresado, ansioso, utilizo la pornografía para regularme. Voy a más, empiezo con una imagen, voy continuando con un vídeo, empiezo con una pornografía suave, luego voy a con una pornografía más extrema y eso va haciendo que cada vez necesite más cantidades para sentir los mismos efectos y eso pues, me produce conflictos o consecuencias en mi vida, ¿no? El tema de la abstinencia es un tema que todavía está objeto de estudio. Hace 6 días ha publicado una revisión de alcance sobre la abstinencia de la pornografía. Bueno, solo al final se quedaron con 14 estudios, pero sí que con 31.000 participantes, lo cual está bastante bien para una revisión. Y vieron que el 72% de los pacientes con uso problemático de la pornografía sí que tenían síntomas de abstinencia, tanto a nivel cognitivo, como a nivel físico, como a nivel sexual. Y que, bueno, que los pacientes con más abstinencia pues tenían más severidad en este uso problemático de la pornografía, ¿no? Un estudio un poquito más antiguo, pero bueno, de 2022, también decía que los pacientes con uso problemático de la pornografía, pues desde un 25 a un 44%, pues tenían estos síntomas de abstinencia: dificultad para detener los pensamientos, un incremento de la excitación, una dificultad para controlar el deseo sexual, irritabilidad, cambios en el humor o problemas de sueño, ¿no? Por tanto, parece que este tema de la abstinencia, que es bueno, una variable muy importante para definir si hay también adicción o no, y es algo pues, bastante reciente en la pornografía, pues parece que sí que estamos dando apoyo científico, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del trastorno por comportamiento sexual compulsivo y también del uso problemático de la pornografía? Pues uno de los grandes temas ha sido el de la agresividad y la pornografía, ¿no? Yo creo que esto nos interesa bastante a todos, ¿no? ¿Hay relación? O sea, ¿realmente una persona que ve pornografía va a ser un agresor sexual? Yo creo que esto es un debate muy actual. Creo que hay que intentar salirse de titulares como sí y no, que son a veces muy sensacionalistas. La realidad es que sí que hay una relación, ¿no? Nosotros hemos publicado ahora en mayo una revisión sistemática en Trauma, Violence and Abuse, que es una revista de alto prestigio en este ámbito, revisando los últimos 20 años de investigaciones. Hemos encontrado resultados contradictorios. Sí que hemos visto que hay una relación, por ejemplo, entre el uso de pornografía y los estereotipos de género, la instrumentalización de la mujer, una visión cosificante de las personas, los mitos sobre la violación. Es decir, culpar a la víctima en lugar del agresor, ella se lo merecía porque lo iba buscando, vestía de determinada manera. Eso se asocia al uso de la pornografía. Es verdad que la causalidad, pues ya sabéis que es muy difícil de determinar en estadística, pero sí que es cierto que hay algunos estudios longitudinales y metaanálisis que nos apoyan esta relación entre la violencia y la pornografía. Yo lo explico con una metáfora, con un símil, como los accidentes de tráfico y el alcohol. Uno puede tener accidentes de tráfico por muchas causas: por exceso de velocidad, por no revisar el coche, por cansancio. Pero bueno, sabemos que si yo consumo alcohol, lo más probable, aumento la probabilidad de tener un accidente, ¿no? Claro, depende, si yo peso 180 kilos y me bebo una cerveza, pues no es lo mismo que alguien que pesa 40 kilos y se bebe una botella de alcohol. Con la pornografía y con la agresividad, pues pasa lo mismo. ¿Hay agresividad por otras causas? Sí, desgraciadamente la agresividad, las agresiones sexuales han existido desde hace muchos años y no existía la pornografía.
Claro, también va a depender de qué tipo de pornografía veo, cuánto la veo, con qué frecuencia y quién soy yo. Si yo ya tengo una hostilidad masculina, que es un rasgo, por ejemplo, de personalidad que puede influir, la insensibilidad, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, bueno, trauma recibido en la infancia, todo eso va a condicionar y va a aumentar la probabilidad. Si veo pornografía agresiva, cuánto la veo. Bueno, digamos que esa sería un poco la foto multicausal de esta asociación entre la pornografía y la violencia, ¿no? Bueno, el año pasado salió un estudio bastante alarmante, ¿no? Que todavía solo se han publicado los resultados preliminares, pero bueno, te decía que el hombre que ve pornografía tiene un 2,4 más de probabilidad de agredir sexualmente y la mujer que ve pornografía tiene 4 más de probabilidad de ser una víctima sexual. Es un estudio hecho en jóvenes en España, de 18 a 35 años, con casi 3.000 sujetos, por una entidad importante aquí a nivel nacional. Y bueno, pues se vio que esa normalización de la violencia que aparece en la gran mayoría de la pornografía pues podía influir en llevar a cabo esa violencia, o en las chicas, en el caso de las chicas, muchas chicas cuando hablas con ellas en los institutos te dicen, no, es que yo veo pornografía para ver qué le gusta al hombre, ¿no? Replican ese modelo de sometimiento y de dominancia y a veces les cuesta distinguir qué es violento o qué no, porque han normalizado ese tipo de conductas, ¿no? Impacto en las relaciones sexuales, también tenemos resultados enfrentados. ¿Qué sí que sabemos según las últimas revisiones sistemáticas y los últimos estudios? Pues sí que parece que hay una mayor probabilidad de conductas sexuales de riesgo, es decir, que uno es irresponsable del preservativo, mayor probabilidad de tener múltiples parejas sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo. Claro, la pornografía, ¿habéis visto alguna vez un vídeo pornográfico con un preservativo? ¿O que hablen de un método anticonceptivo femenino? No, ¿no? Entonces se normaliza y se erotiza el placer de esa manera, ¿no? Entonces todo eso va condicionando de alguna manera la narrativa y el guión sexual que vamos construyendo. Bueno, sabemos que esto influye sobre todo más en hombres que en mujeres, ¿no? Y que, bueno, que la frecuencia de uso de pornografía puede afectar a la disfunción eréctil también. Hay un estudio hecho en jóvenes. Otros dicen que no afecta a las disfunciones sexuales, pero sí a la satisfacción sexual. Y esta investigación más reciente, de 2023, pues con una escala de comportamiento sexual compulsivo, aquellas personas que puntuaban alto en consecuencias negativas y en insatisfacción dentro de las subescalas, pues sí que producían una hipofunción sexual, ¿no? Problemas de lubricación, problemas de erección, un deseo sexual más débil, más dificultad de la excitación y menos capacidad para alcanzar el orgasmo. Está publicado en el Journal of Sexual Medicine. Sin embargo, aquellos que puntuaban alto en otras partes de la escala producían una hiperactivación, ¿no? Esto, bueno, es un debate quizá también porque pues, me pueda hiperactivar el deseo por toda, también, digamos, la introducción de la alteración cognitiva que me pueda producir. Pero bueno, esto daría para otra sesión. Ahora ha sido en Corea la Conferencia Internacional de Adicciones Comportamentales y bueno, una ponente internacional muy conocida hizo una revisión sobre cómo puede influir también la pornografía en las relaciones románticas. Esto lo vemos en consulta, pues parejas que vienen destrozadas por la pornografía o por la adicción al consumo de prostitución u otro tipo de sustancias, de conductas, perdón. Y bueno, pues vemos que aquellas personas con un comportamiento sexual compulsivo acaban teniendo un sexo más impersonal, menos empático, con menos intimidad, se produce una brecha entre la percepción del placer entre los sexos también, cada uno piensa de una manera lo que es el placer porque ven una visión, digamos, que planificada de la sexualidad. Hay unas dinámicas más de poder y de control, menos empatía, expectativas sobre que me tienen que complacer y ya a veces pues rechazo o culpabilización al otro miembro de la pareja, ¿no? Y esto no para de evolucionar. Hemos hablado antes de inteligencia artificial, ahora hablamos de realidad virtual. Esta es la primera investigación, se ha publicado ahora en agosto de 2023, de cómo puede influir la pornografía de realidad virtual en comparación con la pornografía de ordenador. Ha demostrado que es mucho más dañina incluso para la satisfacción sexual que la pornografía de ordenador, ¿no? Es un estudio todavía pequeñito y que es el primero que hay, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero bueno, cuanto más me aleje de lo humano y más me vaya a lo digital, probablemente pues más problemáticas tenga, ¿no? El sexo está diseñado para el piel con piel, el contacto humano, la mirada y tenemos un sistema fisiológico estupendo para compartirlo y disfrutarlo, pero si nos vamos alejando de una sexualidad humana y la convertimos en una sexualidad digital, cuando tengamos un traje que nos permita dar pulsaciones para sentir cosas y tengamos los avatares que creamos con inteligencia artificial, pues nos extinguiremos como especie y ya está. ¿Qué nos dice la neurociencia? Con adolescentes nos dice poco, con adultos hay algunos estudios que han hecho pues, investigaciones con resonancia magnética funcional. Hay que ser cautos, como en todos los estudios de neurociencia. No hay estudios longitudinales, por ejemplo, todavía. Las muestras son limitadas y ya sabemos que los estudios de resonancia magnética funcional pues, son una foto, ¿no? que puede decirnos muchas cosas. Este es el primero que se hizo en 2014 por el equipo de Kuhn y Galiat. Es un estudio que fue muy sonado a nivel social, también divulgativo, y sí que presentó esta resonancia magnética donde se veía que pues, los sujetos sanos, en comparación con los sujetos con una conducta compulsiva hacia la pornografía, pues tenían más alterado el sistema de recompensa. Generalmente todo lo que tiene que ver con la gratificación, la dopamina, etc., ¿no? Bueno,
lo que se produce es un refuerzo positivo, me da placer, y un refuerzo negativo, me va quitando sensaciones desagradables. Y eso el cerebro pues, hace que lo quiera repetir, porque aparentemente y a corto plazo pues, puede darle una utilidad, ¿no? Más en el tiempo pues, se publica esta revisión sistemática, que también se publica en Journal of Sexual Medicine, sobre el impacto a nivel neurobiológico del trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Todas esas áreas que veis de colorines son aquellos estudios que han mostrado de alguna manera una alteración en áreas neurobiológicas debido en esos pacientes con trastorno por comportamiento sexual compulsivo, principalmente el sistema de recompensa de dopamina, luego también toda la parte del lóbulo frontal que tiene que ver con, bueno, el director de orquesta del cerebro, ya sabéis, ¿no? El que dirige, el que planifica, el que para, el que controla, el que organiza, el que, bueno, la parte más humana también que lo diferencia de los animales. Bueno, digamos que esa falta de control, esto pasa en otras adicciones, ¿no? Y ya se ha demostrado así. Y también áreas que tienen que ver con la habituación o con la automatización de procedimientos, el cerebelo, los ganglios basales, que tienen que ver con, bueno, pues yo era exfumador, llevo 8 meses sin fumar, y pues ahora todavía cuando pues, me bajo de un tren me apetece fumarme un cigarro, ¿no? ¿Por qué? Porque había condicionado determinados aspectos, situaciones, emociones, lugares, ¿no? Al tabaco. Con la pornografía parece que pasa igual, ¿no? Pues la soledad, el aburrimiento, diferentes emociones también en esos centros de la habituación o de la automatización de procedimientos pues, están alterados, ¿no? Este es un estudio que es de los pocos que hay sobre este tema, pero se hizo sobre las neuronas espejo, se hizo por un estudio español en mujeres, y se vio que aquellas mujeres que consumían pornografía tenían más alteradas las neuronas espejo, de tal manera en la que sus centros de la imitación y de la empatía pues podían estar, digamos que deteriorados por el consumo de pornografía. ¿No? Esto explicaría por qué nos cosificamos, instrumentalizamos, pues desde un correlato neurobiológico. No sé qué tal voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿A qué hora empezamos? Llevas 19 minutos casi. Vale, o sea, me quedan 5, ¿no? Vale. Esta es una revisión sistemática del uso problemático de pornografía a nivel neuropsicológico. También vemos que la memoria de trabajo, atención a tareas. Este es de un equipo español de Castro Calvo que están en Valencia y son muy buenos en la investigación. Es decir, también afecta a nivel neuropsicológico. Entonces, bueno, voy a ir rápido para hablaros rápido de la clínica y de la evaluación y de la intervención. No me voy a detener porque Marisol también ha explicado muchas comorbilidades que son muy comunes al resto de adicciones, ¿no? Pero pues también ansiedad, depresión, el TDAH es muy frecuente, la obsesividad, incluso trastornos del neurodesarrollo como trastornos del espectro autista, a veces por esa incapacidad para relacionarse en la vida real y utilizar la vida virtual para relacionarse, estilo de apego inseguro, autoestima baja, chicos o chicas con más introversión y bueno, pues algunos factores que tienen que ver también con la dependencia de pantallas, estructura familiar, etc. ¿Cómo medimos esto en consulta? Yo recomendaría 2 escalas, que son a mi parecer las únicas que a día de hoy tienen una potencia psicométrica y una validación en español. Nosotros ya nos han aceptado la validación en Archives of Sexual Behavior de PPCS 18 y PPCS 6. Es la única escala de uso problemático de la pornografía, lo único que la hemos validado solo en adolescentes, la vamos a validar ahora en adultos, y bueno, pues tiene un punto de corte de 76 y la escala breve, que tiene un punto de corte de 21, si no me equivoco, 18 ítems y 6 ítems, y sirve para medir ese uso problemático de la pornografía. Ahora se ha presentado este estudio con 42 países y se ha validado en 42 países, entre ellos España, este equipo de Valencia, ha validado la CSBD-19 y la CSBD-7, que son 2 escalas que pueden servir de cribado y se basan en los criterios de la OMS para determinar si hay un trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Esta sí que está hecho en jóvenes y adultos. Bueno, son las únicas 2 escalas que tenemos validadas al español. Hay algunas otras, también está la de adicción al sexo, por ejemplo, las de hipersexualidad, pero son más antiguas y miden constructos más antiguos que era el debate de por aquel entonces. Estas son más novedosas, ¿no? Respecto al tratamiento, y con esto pues voy terminando, sí que pues sabemos que la terapia cognitivo-conductual tiene ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado eficacia. También hay series de casos en terapia de mindfulness, de aceptación y compromiso, psicoterapias grupales de tipo psicoanalítica, las terapias de grupo también han mostrado eficacia, hay sexólicos anónimos y sexoadictos anónimos en toda España y también en Estados Unidos. Podéis echar un vistazo a las webs que las tenéis en internet. También se hizo un ensayo clínico aleatorizado con un programa de autoayuda online que se llama Hands Off, que es un programa que se validó en Canadá y ha demostrado eficacia, se basa en lo cognitivo-conductual. Y bueno, sabemos también que la farmacoterapia, como decía Marisol, pues nos puede ayudar a los síntomas comórbiles, pues para la depresión, la ansiedad, la obsesividad o la impulsividad. De hecho, en el proyecto en el que estamos trabajando en la UNIR de nuevas adicciones, estamos haciendo la validación en un ensayo clínico aleatorizado del programa Hands Off, que lo hemos llamado en español Cómo dejarlo. Es un programa abierto, ahora mismo estamos en la fase de reclutamiento de muestras. Si alguien pues, trabaja en un colegio y le interesa que sus adolescentes se puedan meter en esta investigación, imaginaros, cogemos a una clase, le pasamos unos primeros datos que nos van a servir para un estudio transversal.
Si pasan el punto de corte, entran o en el grupo control o en el grupo del ensayo clínico. Si entran en el ensayo clínico, directamente acceden a una plataforma gratuita durante 8 semanas con diferentes módulos, con un diario de consumo de pornografía, con un diario de emociones, con un bot virtual que les va ayudando poquito a poco a dejar o a reducir el consumo de pornografía. Si no tienen que parar 3 meses, pues ya sabéis que es un ensayo clínico aleatorizado. Y bueno, en principio esto en Canadá y en adultos ha demostrado en ensayo clínico aleatorizado reducir el consumo problemático de la pornografía. Vamos a ver si lo conseguimos también en España, ¿no? Esta es nuestra propuesta integradora. Hace 2 años publicamos un manual que se llama Conducta Sexual Compulsiva, una guía para profesionales, y bueno, desarrollamos esta propuesta. Marisol la ha aplicado de forma similar, aspectos pues, habituales, se basa en lo cognitivo-conductual, pero hacemos una terapia integradora con herramientas también de mindfulness, y ahora estamos trabajando mucho con el trauma o el abuso sexual, con MDR en concreto en nuestra clínica, porque vemos que es muy importante también en el tema del comportamiento sexual compulsivo. Pero bueno, pues conciencia de enfermedad, autoestima, hábitos saludables, estructuras, psicoeducación, detonantes, errores cognitivos, regulación emocional, la vergüenza y la culpa, ¿no? Muchas veces culpa moral también, que ahí surge con estos pacientes, habilidades sociales, relación de pareja, sanar el estilo de apego, el abuso del trauma, la identidad y la prevención de la recaída. Más o menos sería esto y no me da tiempo a explicarlo, ¿no? Bueno, quería terminar con una pequeña poesía que escribió un paciente que le tengo mucho cariño y me dio permiso para compartirla, que decía algo así, ¿no? Dice: cuando estás aburrido, habla de la pornografía, ¿no? Cuando estás aburrido es tu alegría, cuando te sientes solo es tu compañía, cuando estás estresado es tu consuelo, cuando estás frustrado es tu descarga para llegar a la paz, cuando estás cansado es tu vitalidad, la que recarga tus pilas, cuando estás herido emocionalmente es tu refugio, cuando te sientes traicionado es tu venganza, cuando estás amargado es tu justicia, cuando lo quieres es tu placer, cuando te sientes rechazado es tu zona de confort, cuando te sientes fracasado es tu éxito, cuando triunfas es tu recompensa y cuando te sientes débil es tu fortaleza, ¿no? Bueno, aquí vemos esa regulación emocional, ¿no? Ese refugio. Bueno, este es el manual que publicamos hace unos años, por si os interesa. También, por supuesto, todos los secretos que no os he contado hoy están en este libro, así que os animo a comprarlo, lo tenéis en Amazon. Es un libro divulgativo, pero con claves también para la intervención y para la educación de los menores sobre pornografía. Se publicó en mayo de este mismo año. Y bueno, aquí también tenemos... Sí, perdón. Este es más para profesionales, para clínicos, y el otro es más divulgativo. Bueno, quien quiera estar eso al día también, suelo publicar mucha información, nuevos artículos, nueva información en redes sociales, y ahí me podéis seguir. Y nada, eso es todo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por ajustarte y adaptarte también a tiempo. Bueno, pasamos con Ignacio, que es la tercera intervención. Él nos va a hablar de adicción a los videojuegos. Ignacio es doctor en psicología en el ámbito de las adicciones, es profesor del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid y director asistencial de la Clínica Universitaria de Psicología, y en los últimos años ha centrado su tarea investigadora en las adicciones comportamentales. Pues nada, cuando quieras, Ignacio. Bueno, pues a los supervivientes muchas gracias por permanecer, a los organizadores muchas gracias por haber contado conmigo en particular y por haber organizado estas jornadas, que yo creo que ahora que estamos al final pues ya podemos decir que han sido un éxito, ¿no? Ha sido enormemente interesante. Lo que pasa es que, bueno, que yo creo que soy el último, ¿no? ¿Soy el último? El penúltimo. El penúltimo, bueno, pues hay otro que lo tiene más peor que yo. Bueno, no obstante, pillo al público cansado y además vengo pues precedido por extraordinarias ponencias que la verdad que han dejado el listón enormemente alto, y yo humildemente pues haré lo que pueda. Datos escalofriantes, la verdad. Bueno, yo creo que no se trata de demonizar, ¿no? Al menos en el ámbito de los videojuegos. Qué duda cabe que podrían llegar a ser problemáticos, pero los videojuegos es una alternativa de ocio absolutamente legítima y deseable. Es verdad que en un foro como este pues hablaremos de los videojuegos casi en su parte problemática, porque es lo que nos toca, pero indudablemente los videojuegos forman parte de nuestro repertorio de ocio y de desarrollo, y son deseables, no hay que demonizarlos.
¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que en ocasiones pueden llegar a generar problemas. Y es un poco lo que nos ha traído ahora a hablar aquí de esto. Pero yo quiero, por ejemplo, simplemente poner el acento en... No sé, pues pongo ahí abajo una foto de mi compañera, que ya se ha jubilado, ¿no? La profesora María Ángeles Quiroga, utilizando, lo pongo como anécdota, ¿no? El uso de los videojuegos, fijaros, como un instrumento de evaluación ya validado, por ejemplo, para la inteligencia. Es decir, como un predictor, aquellos chavales que desempeñan mejor jugando a videojuegos, pues sabemos que igual desempeñan mejor en otras áreas de la vida. Por tanto, los videojuegos per se malos no son malos, son buenos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es cuando empezamos a hacer un uso indebido, ¿no? Sabemos que está muy generalizado en nuestra sociedad y también sabemos que los videojuegos empiezan a vehicularse a través de plataformas que no son las mismas que teníamos ahora. Alejandro, mi compañero, comentaba lo mismo con la pornografía, ¿no? Y yo creo que con las compras pasará un poco igual, ¿no? Antes, irse de compras suponía un esfuerzo conductual, una planificación, ahora no tanto. La pornografía, pues lo mismo, ¿no? Es que... Y los videojuegos también. Entonces, claro, va cambiando porque las plataformas hacen que existe una inmediatez, ¿no? Y los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que la inmediatez es uno de los principales ingredientes para que un hábito se consolide. ¿Por qué? Porque la gratificación la obtenemos inmediatamente. No es lo mismo obtener una gratificación tras una demora que una gratificación inmediata. Eso lo sabemos para cualquier ámbito. Y para los videojuegos, desde luego que también, ¿no? Entonces se empiezan a generalizar y empezamos a ver que podrían empezar a haber problemas, ¿no? En el ámbito clínico empiezan a relatarse casos de 40, 50, 60, 70 horas, problemas psicosociales, psicopatológicos asociados. De nuevo, podemos hablar de comorbilidades muy similares en policonsumo, alteraciones del rendimiento académico, desde luego que sí, problemas de salud, incluso empieza a haber patologías anatómicas relacionadas, ¿no? Anatómicamente con el uso de videojuegos y de las plataformas de manera compulsiva, baja la calidad y la cantidad del sueño, la dieta, lo que hablábamos, lesiones, problemas familiares. Bueno, qué decir que no se haya dicho ya a estas alturas de las jornadas, ¿no? Es verdad que quizás intuitivamente tendemos a pensar que los videojuegos generan problemas en la medida que se juega mucho. Bueno, pues no es tanto así. No es tanto así, ¿no? Desde el ámbito más investigador empezamos a ver que quizás las horas de juego no son el mejor predictor. No es tanto cuánto jugamos, sino cómo jugamos, ¿no? Y es un poco lo que yo vengo a trasladaros hoy, ¿no? Vamos a intentar centrarnos en qué aspectos parece... Bueno, esto también me ha hecho gracia que ha dicho Alejandro. Bueno, este artículo es un poco más antiguo, de 2022. Bueno, pues claro, en el ámbito de los videojuegos pasa un poco igual, ¿no? O sea, yo vengo aquí un poco apurado porque traigo algún dato de 2017 y digo, madre mía, ¿no? Y es verdad, claro. Bueno, vamos a poner, si os parece, yo cuando estaba planificando la ponencia, digo, ¿de qué hablo exactamente? Bueno, yo voy a intentar centrarme en tres aspectos fundamentalmente, ¿vale? Tres aspectos que parece que son prometedores en la investigación a la hora de intentar explicar los problemas de la adicción a los videojuegos. Nuestro grupo de investigación estamos intentando validar un modelo explicativo que nos ayuda un poco a orientarnos un poco mejor en el entendimiento del problema y sobre todo en las actuaciones terapéuticas, ¿no? Y estos tres ámbitos son fundamentalmente cuáles son los aspectos cognitivos. Esto es bastante claro, ¿no? Cualquier problema de salud mental, los aspectos cognitivos son fundamentales, en cualquier adicción también, y en cualquier adicción comportamental ni digamos, ¿no? Pero exactamente cuáles son. ¿Cuáles son los problemas de regulación emocional que subyacen? Hay ya literatura que empiezan a sentar qué es lo que está ocurriendo ahí, y cuál es la función que los videojuegos están cumpliendo. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que nos va a ayudar a establecer perfiles que van a orientar terapéuticamente nuestras actuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, partimos de que el videojuego es bueno, es sano, pero genera problemas y son problemas que en este caso sí empiezan a estar ya codificados, cristalizados en los principales manuales diagnósticos, tanto el DSM-5 como el CIA-11, ya nos hablan de pues el trastorno por uso de videojuegos, en el caso de la CIA-11, o el IGD, ¿no? El trastorno por juego en Internet, en el caso del DSM-5, en su sección tercera. Y las cifras, pues bueno, pues son muy variopintas, aquí es lo que decía, ¿no? Están desactualizadas, vamos a verlo. Porque yo os traigo también cifras nuestras que están un poquito más actualizadas, ¿vale? Pero que son muy variables, y son muy variables, o sea, podría haber actualizado esto, pero no me interesa tanto la cifra en sí, sino que prestemos atención en lo enormemente dispares que son las cifras. ¿Por qué?
porque no es fácil delimitar el fenómeno. Es un fenómeno que en cada cultura se conceptualiza de una forma diferente, ni siquiera hasta hace poco teníamos criterios diagnósticos claros, los instrumentos de evaluación que contamos muchas veces no estaban validados o suficientemente bien validados, por lo tanto no es infrecuente a día de hoy aún encontrarnos pues, estudios que hablan de cifras muy dispares. Lo que sí parece es que está habiendo pues, una prevalencia creciente con el tiempo. Bueno, este es nuestro equipo de investigación, llevamos un tiempo, 10 años, metidos en el tema de las adicciones comportamentales, fundamentalmente en el juego patológico y en la adicción a los videojuegos. En un proyecto, en un I+D, creo recordar, de 2016, generamos una plataforma que se llama el Gamer Test, que todavía tenéis ahí abajo la página web. Es una plataforma que permite valorar online los problemas relacionados con el juego de los videojuegos, que es para adolescentes y jóvenes, y que les dan un feedback de no solo si existe o no una conducta problemática relacionada con los videojuegos, sino cuál es su perfil, ¿no? Dónde están realmente los problemas para que la persona cobre conciencia y luego, por supuesto, se da material psicoeducativo adaptado a ese perfil, ¿no? Bueno, pues utilizando esta plataforma de Gamer Test que incluía el IGD-9, que es el principal, hoy por hoy el principal instrumento de valoración de la adicción a los videojuegos, lo que vimos es que tras pasarlo a 2020 niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid, un poquito más varones que mujeres, pero bueno, más o menos a la mitad, lo que encontramos es que, bueno, como un mapa actual, ¿vale? Porque estos son datos que llegan hasta 2021, ¿vale? Los datos que os voy a poner aquí. Que el 75% de la muestra admitía a jugar a videojuegos de manera usual, esto no nos generó ninguna sorpresa. Claro, cuando nosotros analizamos exclusivamente la muestra de personas que admitían jugar a videojuegos de manera usual, ya vemos que ya esa mitad de hombres y mujeres pues ya empieza a pesar más los chicos, ¿no? 2/3 eran varones. Y además jugaban significativamente a más tipos de videojuegos diferentes. En concreto, los chicos tendían más hacia juegos de adicción y aventuras, de adicción de acción y aventuras, mientras que las niñas o chicas más puzzles, tableros, etc. Y los hombres, los chavales, mostraban mucha más dedicación, muchas más horas que de manera estadísticamente significativa, ¿de acuerdo? Mientras que las chicas tendían a utilizar más dispositivos o plataformas móviles. Los chicos son más de videoconsola, del PC, se sientan, es una conducta mucho más propositiva. Parece que el uso de los videojuegos por parte de las mujeres pues es más incidental, cuando tengo un rato, pues he hecho una partida, a lo que sea. ¿De acuerdo? Y esto de manera estadísticamente significativa. Por lo tanto, a día de hoy sabemos que los chicos juegan más, a más tipos de videojuegos diferentes, sobre todo mucho más de acción, con una conducta mucho más propositiva, más planificada y más horas. Si nos fijamos, ahora sí, en los índices de juego problemáticos medidos por el IGD-9, este es un estudio de validación del 2022, creo que es una entrevista de nuestro equipo de investigación, que es la validación al español de este artículo, que es el cuestionario más utilizado, ¿de acuerdo? Lo primero que nos encontramos es que no teníamos una medida de validez convergente, no sabíamos muy bien con qué compararlo, porque era tan novedoso el problema que ¿cuál es el gold estándar aquí? ¿Dónde podemos comparar? Entonces al final, después de trujarnos mucho la cabeza, lo que decidimos es hacer una solución dimensional. Entonces establecer cuál es el punto que mejor predecía la interferencia, es decir, los problemas, clínicamente hablando, ¿vale? Y con muestras españolas, ya digo, de 22 chicos y chicas, se encontró que ese punto de corte estaría en una puntuación de 27 en el IGD-9, que no lo he dicho, pero se basa en los criterios diagnósticos del DSM-5, y lo que encontramos es que de manera significativa las puntuaciones eran mucho mayores en los hombres que en las mujeres, ¿vale? Es decir, el uso problemático de videojuegos es en este caso un problema adictivo mucho más relacionado con los chicos que con las chicas, ¿de acuerdo? Hablamos del 8% de varones que llegaban a superar este punto de corte de 27 frente al 2% de las mujeres, es decir, cuádruple. Venga, pues vamos ahora a pensar en estos factores de riesgo. Hicimos un estudio exploratorio
en el que vimos a través de modelos de regresión estratificados cómo cobraba especial relevancia las cogniciones. Claro que sí, las cogniciones son muy importantes, es decir, qué pensamos antes de jugar, cuándo jugamos y después de jugar. La implicación, la forma que yo tengo de relacionarme con el juego resultó ser el mejor predictor. Sin embargo, cosas que tradicionalmente la literatura nos estaban diciendo que eran muy importantes, como la edad, el sexo, sí, es importante, son significativos, pero no tanto. No tanto. Lo realmente importante parecía que eran los aspectos relacionados con el ámbito cognitivo y la forma que teníamos nosotros de jugar. Evidentemente, hay más cosas, hay que seguir abriendo el melón, pero vamos un poco a dedicarnos a esto, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos ahora precisamente en este ámbito cognitivo. Los que nos dedicamos a la salud mental, ¿qué aproximación hacemos al mundo cognitivo? Bueno, pues lo que solemos hacer es preguntar a las personas qué piensan, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué pensáis cuando ocurre esto? Etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, sistemáticamente, pero no en el ámbito de las adicciones en general o los videojuegos en particular, sino sistemáticamente lo que nos encontramos es que la aproximación a evaluar el mundo cognitivo de nuestros pacientes suele ser bastante ingenua, porque nos dicen lo que creen que piensan, o nos dicen lo que recuerdan que piensan, o nos dicen lo que piensan, pero realmente piensan otras cosas que tampoco las saben. Es decir, no es fácil, ¿no? Y sabemos que es muy importante, pero no es fácil. Lo que sí está claro es que es importante. King y Del Fabro, tradicionalmente, son dos autores que en el mundo de la adicción a los videojuegos son referencia, junto a Mark Griffiths. Ya plantearon una forma de intentar aproximarnos al mundo cognitivo en la adicción a los videojuegos. Plantearon un cuestionario que abordaba creencias o reglas condicionales desadaptativas relacionadas con los videojuegos, cómo los videojuegos servían para llenar partes de la autoestima o como manera de aceptación social, ¿no? Todo esto desde el ámbito cognitivo. También hay otras aproximaciones al mundo cognitivo desde ese mismo tipo de investigación. Pero al final, la capacidad predictiva sabíamos que es importante, pero no lograba revelarse como fundamental cuando nosotros intuíamos que tenía que serlo. Entonces, nosotros lo que intentamos fue validar un cuestionario. Bueno, perdón, antes quería deciros esto, porque muchas veces al final el mundo cognitivo lo reducimos a actitudes, es decir, ¿qué pienso yo si esto es bueno o malo, ¿no? Es decir, si es bueno consumir pornografía, o es bueno comprar online, o es bueno usar videojuegos o no. Entonces, bueno, pues al final acabamos teniendo como un consumo, o sea, un razonamiento bastante tautológico o circular, ¿no? Al final los que tenían actitudes más positivas, pues claro, son los que más juegan a videojuegos. ¿Por qué? Porque juegan a videojuegos, si no, no las tendría, ¿no? Entonces al final es como una aproximación también, de nuevo, un tanto ingenua, porque bueno, pues porque al final los que no juegan, por lo más general no juegan porque no les gusta, por lo tanto la actitud hacia los videojuegos suele ser negativa. Por tanto, ¿tener una actitud negativa hacia los videojuegos protege del uso indebido de los videojuegos? Sí, pero tampoco dice gran cosa, ¿no? Entonces habría que dar un paso al frente, ¿no? Aquí lo vemos muy claro, ¿no? Este grupo C1 que... bueno, yo creo que no se ve bien, es el verde, ¿vale? Que muestra actitudes, todas las que van hacia allí son actitudes negativas, ¿no? Pues ese grupo, pues efectivamente fue el que mostró menores puntuaciones de adicción a los videojuegos. ¿Pero qué ocurre? Que teníamos que dar un paso al frente intentando superar las limitaciones que nos daba una aproximación basada en las actitudes. Entonces intentamos generar un cuestionario que se basara en cogniciones muy situacionalmente delimitadas. Es decir, nos planteamos situaciones prototípicas, ¿vale? De cualquier adolescente que tenga en su vida o utilizando videojuegos, y nos planteamos cogniciones prototípicas que podrían aparecer en ese instante, de tal forma que el cuestionario lo que intenta es, de alguna u otra manera, que la persona esté inmersa en esa situación y que la persona intente puntuar en qué medida determinadas afirmaciones son características de su forma de pensar en esa situación concreta, es decir, contextualizar mucho la cognición. ¿De acuerdo? Y lo que se encontró bueno, la validación de este cuestionario también está ya publicada. Se encontró una factorización en tres factores diferentes, uno que tiene que ver con la autovaloración, otro que tiene que ver con la preocupación por su conducta y otro que tiene que ver con aspectos compulsivos, ¿no? Y los tres factores se relacionaron de manera muy potente con el juego patológico, o sea, con el uso patológico de los videojuegos, muy potente. Estamos hablando de tamaños del efecto que rondan el 0.5, 0.7, que son tamaños del efecto medianos y en algunos casos grandes.
La puntuación total también, con el efecto del punto 7, se relacionó con la adicción al videojuego, y en concreto la escala de compulsión, ¿no? Bueno, pues esto es algo que también sabemos en las adicciones, que no es diferente, ¿no? Y a nivel de intensidad, pues lo que encontramos es que el grupo C3, lo veis abajo, alto diálogo interno, que además no era tan importante lo que pensábamos, sino cuánto lo pensábamos. Es decir, aquellos que tenían presente determinadas frases mucho tiempo mientras jugaban, más posible era que acabaran con una adicción al videojuego, ¿de acuerdo? Entonces es, ¿qué pienso y cuándo lo pienso? ¿De acuerdo? Respecto a la regulación emocional. Bueno, estamos ahora mismo en vías de publicación de una revisión sistemática sobre el papel de la regulación emocional en los problemas con los videojuegos. Yo creo que aproximarnos, una opinión personal, pero bueno, intuyo que no es personal, creo que es bastante generalizada, ¿no? Aproximarnos al mundo de las adicciones sin atender a la regulación emocional es un error. La regulación emocional es un proceso universal que todos articulamos de alguna u otra manera en nuestra vida, y cuando estamos ante una sustancia, cuando estamos ante una conducta, cuando estamos ante un desafío, tenemos que regularnos emocionalmente. Y esa regulación emocional, desde luego, para el uso de los videojuegos, seguro que tiene también un papel, ¿no? De hecho, la evidencia sí lo dice, sistemáticamente, en personas que tienen el diagnóstico de adicción a los videojuegos, pues encontramos, de nuevo, pues sí, pues que existen déficits estructurales respecto a la regulación emocional. ¿Generalizados? No. Y esto es lo interesante. Parece que se centran fundamentalmente en aquellos mecanismos de regulación emocional relacionados con la supresión. Es decir, aquellas personas que tienden más a regular sus emociones a través de estrategias supresivas o de negación, son aquellas que son más proclives a desarrollar un problema relacionado con los videojuegos y muy probablemente con otras adicciones. Mientras que, por contra, aquellas personas que tienden a regular sus emociones a través del clásico reappraisal, ¿no? La reinterpretación o a través de la aceptación, pues claro, son personas que efectivamente lo que hemos visto es que están más protegidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos mecanismos explicativos respecto a la regulación emocional de la adicción a los videojuegos. Por un lado, el factor de riesgo que supone el mostrar de manera sistemática mecanismos de regulación emocional supresivos, y por otro lado el factor de protección, aquellos que tienden a manejar con cierta soltura mecanismos de regulación emocional relacionados con la aceptación o con la reinterpretación, pues están más protegidos. Y todo esto prácticamente independiente del tiempo que se juega. 2 minutos. Ningún problema. Bueno, sí, bastante problemas. Pero termino rápido. Y vamos a la función del juego, ¿vale? Que está muy relacionado con todo lo anterior. Hay estudios que nos hablan que el juego podría llegar a cristalizarse como problema en la medida que es utilizado como una evasión, vamos a decir, ¿no? Y podría corresponderse a un perfil más ansioso, es decir, yo tengo una ansiedad, Marisol lo comentaba con las compras, ¿no? La ansiedad social, estoy muy de acuerdo. Y aquí también la ansiedad social tiene un papel, y el juego tiene un papel para cubrir y regular esa ansiedad social. Por lo tanto, hay un perfil de jugador que utiliza el videojuego pues como forma de evadirse, pero también, hoy por hoy, además los videojuegos están específicamente diseñados para esto, podrían estar cumpliendo una función de autoafirmación, ¿no? Es un perfil más narcisista, donde yo deposito el self en un avatar o en un personaje figurado con unas determinadas propiedades que a mí me hacen sentir especialmente bien, ¿de acuerdo? Y yo me despliego a partir de ello. Y luego el perfil más clásico, que es el perfil más compulsivo, donde no puedo parar, donde existe, pues bueno, pues ese perfil más impulsivo que todos conocemos, donde existe cierta resistencia a la demora de la gratificación, ¿no? Y ahora ya, para terminar, voy a hacer muy rápido, pues hay que plantearse qué hacemos, ¿no? ¿Existen programas eficaces para trabajar? Existen. ¿Qué componentes deberían incluir? Bueno, lo estamos hablando. Lo que sí parece claro es que, al menos esta es mi opinión, yo creo que nos orienta mucho la consideración de la adicción a los videojuegos como una adicción. No como un mero problema compulsivo, ¿no? Como una adicción. Por tanto, como tal, tiene que ser considerada desde una perspectiva multicomponente, con altas dosis de intervención motivacional,
con altas dosis de despliegue técnico, psicoterapéutico y, si es necesario, por supuesto, también psicofarmacológico en la fase de abandono, y con altas dosis de prevención de recaídas de cara a optimizar el mantenimiento. Exactamente igual que se hace en cualquier otro tipo de adicción. De manera particular, pues claro, nos fijaremos mucho en perfilar esta función del juego, la regulación emocional de nuestros pacientes, las cogniciones, problemas adicionales que puedan ocurrir, siempre, siempre, siempre incluyendo a la familia. Esto es muy importante, de manera integral. Incluir la aceptabilidad de utilizar las nuevas tecnologías y los videojuegos, hacer psicoeducación en las familias de cómo se debe hacer, ¿no? Con frecuencia nos encontramos en consulta, ¿no?, familias que están escandalizadas con el uso que hacen sus hijos del móvil, mientras que ellos están en consulta con el móvil en la mano, ¿no? Y esto es el día a día. Y de nuevo, pues claro, pues en función del perfil que nosotros encontremos, articular mayor intensidad de unas técnicas u otras, ¿no? Pues más dirigidas a la activación o a enriquecer a través de entrevista motivacional el tratamiento en caso de que exista baja conciencia del problema, o técnicas de regulación. Esto ya lo veremos acá. Así que, bueno, pues simplemente decir que se utilizan mucho los videojuegos, están muy metidos en nuestra sociedad, que aproximadamente en nuestro entorno un 7,5% de la población pues estaría en riesgo con la patología, mucho más prevalente en hombres, que la implicación, las cogniciones, la regulación emocional y la función del juego parece que son procesos centrales en la articulación del problema, y que los tratamientos deben ser integrales, basados en protocolos, pero también muy individualizados en función de las características particulares de la persona. Así que, bueno, pues nada más. Muchas gracias.